Una nueva reducción del déficit público en España, pero insuficiente en relación con el cumplimiento de nuestros compromisos europeos. Lo ha tenido que reconocer Montoro esta mañana, aunque le ha echado la culpa a las comunidades autónomas y a los enfermos de hepatitis C. España va a incumplir y por mucho el objetivo de déficit previsto para este año. La cifra, un llamativo 5,1%, supera de sobra la peor de las previsiones e interrumpe el discurso que el Gobierno había mantenido hasta la fecha. España no va a incumplir el déficit. Desde que nosotros asumimos la responsabilidad de gobernar hemos cumplido siempre el déficit y tengo que decir que en alguna ocasión quien se ha equivocado es la Comisión Europea. Yo le tengo que decir que mientras que el Partido Popular ha gobernado en España sí se han cumplido las previsiones de déficit. Los datos de cierre del año 2015 van a ir convergiendo hacia las cifras que efectivamente nosotros es nuestro objetivo. Estamos en Vía V, es jueves, volvemos de nuevo al infierno de los refugiados. Pienso que son ya las 11 y pico, yo que sé, lo más tarde a las 10. ¿Cómo coño se hace un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, ni su madre tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Que hace todo aquel montón de ropa sucia. Bueno, pues lógicamente vamos a hablar de política, como procuramos hacer todos los días, pero en esta primera parte del programa queríamos detenernos en uno de los grandes asuntos, de los asuntos verdaderamente importantes que tenemos en estos días encima de la mesa. Procuramos traerlo periódicamente aquí para que no salga de la agenda, por lo menos en lo que a nosotros nos concierne. Tiene que ver con algo relacionado muy entre sí. Por una parte, lo que está pasando en Siria, ya lo saben, como consecuencia de lo que está pasando en Siria, toda la avalancha de refugiados, esa marea humana que desde hace meses trata de buscar un destino mejor, y por otra parte, los recientes atentados terroristas que también tienen que ver, es otra de las consecuencias de lo mal que lo estamos haciendo como humanidad en el entorno de Siria y de todos esos países. Así que hemos convocado a varias personas, dos de ellas están con nosotros en el plató. Vamos a hacer una conexión telefónica y vamos a contactar también con nuestro compañero Saúco Fernández, que desde hace unos días está tratando de entender, por lo menos informativamente, lo que está pasando en Idomeni. Aquí en el plató de Vía V se encuentran esta noche Alfredo Rodríguez de Oforno. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pediatra en la unidad de nefrología pediátrica del Hospital de Ourense, recién llegado de Grecia, de Atenas, concretamente del Pireo, que se ha convertido en uno de los puntos también de recepción, de acogida de refugiados que encuentran en Grecia un lugar de paso, ellos creen que para un destino mejor. Enseguida hablamos, pero está también con nosotros una noche más José Julio Fernández. Muy buenas noches. Hola, buenas profesor noches. de Derecho Público y director del CSEC, una de las personas que en Galicia más saben de lo que tiene que ver con el yihadismo, con esta nueva forma de terrorismo y con estos momentos tan particulares que estamos viviendo. Bueno, Alfredo, la primera pregunta es ¿por qué se te ocurre ir al Pireo? ¿Por qué se te ocurre bueno, remangarte y marcharte a Grecia para echar una mano? Yo sabía que me ibas a hacer la pregunta y no tengo una contestación clara. Puedo decir que fue una decisión, yo me jubilé ahora, sí, y después de Navidades alguien, un griego, me dijo pues podías ir allí de voluntario. Y entonces pues la idea fue creciendo. Yo tengo una relación de amor con Grecia y la posibilidad de ir practicando lo que sé, la pediatría, y estar allí y conocer una situación que me preocupa, pues de primera mano, pues me animó a hacerlo en 15 días. Así que coges las maletas, te remangas, como decía, y te plantas en Atenas. Me planto en Atenas sin ningún conocimiento de a dónde iba casi. ¿Y qué pasó? Pues que el primer día llego, sé que tengo que ir a la Epsilon 1, a la E1, a la puerta E1,
y me dirijo allí. Intento contactar con la persona con la que había contactado por teléfono y a través de correo electrónico, y esa persona no la localizo, pero claro, yo digo, soy el pediatra que llega aquí, y me dicen, pediatra, a trabajar, que hay trabajo. Y entonces ya ese día, desde aproximadamente las 10 hasta las 11 de la noche, fue Desde las 10 de la mañana a las 11 de la noche ya te pusiste a trabajar. Sí, porque descansos para comer y cenar. Si tuvieras que describir qué es lo que te encontraste allí, qué sensación tuviste, cuál era el paisaje humano que había en esos momentos en el puerto. Pues era mucha gente acumulada en lo que era una sala de espera. Cada familia tiene su mantita, que significa su casa. Su intimidad, su casi. intimidad. No es posible hacer una descripción de lo que se ve, en el sentido de que es algo que puede parecer tenso, pero es equilibrado. Yo vi a la gente tranquila, Hay cierto orden. a los niños jugando. No había para nada, en ninguna de las 3 semanas que estuve, yo no vi ningún conflicto. El único que me narraron fue en una cola de comer en un momento dado, pero yo no lo vi. La gente muy tranquila, la gente muy joven. O sea, la media de edad puede ser de 30 años, puede haber alguien de 40, 50, incluso a lo mejor un poco más, pero como lo que predominan son los niños. Muchos niños. Muchos niños, muchos niños. De todas las edades. De todas las edades. En las fotos había una que cogí en una tienda, en la cual están hacia afuera, por eso la pude coger, posiblemente gemelos de un mes y pico. O sea, recién nacidos. Recién nacidos, que me imagino que la madre en el tránsito, donde fuera, parió en ese tránsito. Bueno, vamos a tratar de entender, porque decía, hay muchos puntos que vamos descubriendo, algunos más conocidos, otros menos conocidos, que están siendo elegidos por los refugiados para trasladarse a una vida mejor. Vamos a conocer un poco mejor, Marina Cabegato, buenas noches. Hola, Fernanda. Lo que está pasando en el Pireo, en el puerto de Atenas, una ciudad, un país, Grecia, del que hemos hablado mucho por otros motivos y que también en estos momentos acapara la actualidad por ser la puerta de entrada a Europa de todos estos refugiados. Marina. Sí, la puerta de entrada, Fernanda, nunca mejor dicho. Nosotros queríamos empezar ubicando un poco el puerto de Pireo. Aquí lo vais a ver, aquí está a cerca de 10 kilómetros de Atenas, era la puerta de entrada a través del mar de muchos turistas que llegaban a Grecia y también ahora de los refugiados. De hecho, fue este otoño que los primeros voluntarios se empezaron a desplazar hacia el puerto para allí acoger a los refugiados que llegaban a Grecia. Entonces eran refugiados que realmente allí en el puerto de Pireo solo estaban de paso. Pasaban por allí, los voluntarios les ofrecían un té caliente, un sándwich, estaban cerca de 2 horas y se marchaban. Pero con el cierre de las fronteras todo cambió y empezamos a ver cómo las personas empezaban a acumular en ese puerto de Pireo. Ahora mismo son cerca de 5.000 los refugiados que malviven, que están allí atrapados en este puerto de Pireo. Entre los refugiados, la gran mayoría son iraquíes, sirios y afganos. Muchos de ellos duermen, como contábamos, en las salas de espera, donde antes estaban los pasajeros esperando para los ferries. Hay algunas salas de espera, pero es básicamente el techo que tienen estos refugiados, pero el espacio no es suficiente, así que también hay varias tiendas de campaña que están salpicadas por todo el recinto del puerto. ¿Qué pasa al llegar al Pireo? Pues reciben una manta que, como contábamos, pasa a ser un poco su casa, funciona tanto como cama, como mantel, como la casa misma, y también un kit de aseo, pero lo que cuentan los voluntarios desde allí es que el aseo allí es algo muy complicado. Las colas para acceder, por ejemplo, a un lavabo, dicen los voluntarios, son eternas, así que la cuestión se complica bastante cuando se habla de higiene. Debido a su proximidad con la ciudad de Atenas, hemos visto algunas figuras públicas visitando el puerto del Pireo. Vimos, por ejemplo, a Angelina Jolie y también a la actriz inglesa Vanessa Redgrave, pero aquí desde España también hemos visto a algún político visitar el puerto del Pireo. Fue el caso de Antonio Carmona, que estuvo allí, ya sabéis, es el portavoz del PSOE de Madrid, estuvo allí, estuvo muy activo en redes sociales, tuiteando, enviando fotografías y ahora, desde que está en España, dando muchas charlas sobre la situación de los refugiados. ¿Qué pasa? ¿Se quedan los refugiados en el Pireo? Pues los voluntarios allí les piden que se queden, pero muchos quieren seguir camino hacia la frontera
con Macedonia, hacia Idomeni, pero lo que dicen los voluntarios es que por favor no vayan hasta allí porque realmente se trata de un campo de refugiados, el de Idomeni, que fue hecho para 2.500 personas y ahora mismo allí viven cerca de 12.000. Sobre los conflictos, Fernanda, nosotros hemos sabido que la noche pasada hubo un conflicto en el que hubo 8 heridos, un conflicto de 3 horas que fue entre sirios y afganos. Bueno, como consecuencia de toda esa presencia de gente, en todo caso, Alfredo, dices que está medianamente organizado, que hay un cierto orden en la presencia de las personas. Hablaba de voluntarios, hablaba de ONGs, porque básicamente es esta gente la que está atendiendo toda esa avalancha. ¿Dónde hay Estado allí? ¿Hay administración? ¿Hay alguien...? O sea, el 100% de la atención al refugiado corre a cargo de las ONG. Los propios griegos critican que el Estado no exista, pero el Estado se ha inhibido y lo único que me imagino que hace es promocionar, ayudar económicamente de alguna manera a las ONG, pero es la ONG la que está sobre el terreno. La que está sobre el terreno. ONGs que prestan atención médica, que prestan atención escolar, por decirlo de alguna manera, que prestan atención de comidas, o sea, son los que van allí a suministrar la comida a la gente, son los que... Los aseos, yo no vi muchas colas, pero claro, también depende de la hora, claro, también depende del día, del sitio, porque una de las fotos me pareció que era de Pétrino, de las que pusieron ahí. Sí. Y ese era un sitio que estaba lleno de afganos, de los más pobres, y luego estaba la Epsilon 1 y la Epsilon 2, que eran los sitios donde un poquitito mejor. Porque se organiza también un poco por origen, por circunstancias. Yo no sé exactamente cómo se organiza, pero la realidad es que la mayoría de los refugiados inicialmente eran sirios. Los sirios fueron desapareciendo, porque esto ya te digo que cambia día a día. Los sirios van desapareciendo. Llegan los afganos, pero afganos que estaban en ese sitio que yo te he comentado de que estaban en peores condiciones, vienen ahí porque saben que están mejor. En el otro lado comentaban otros voluntarios, porque yo fui solo una vez, que la situación era bastante peor que en la puerta E1. ¿Ellos cómo están? ¿Son conscientes de la situación que están viviendo? Porque hay casuísticas muy diferentes, como estábamos comentando. Gente que vendrá de sitios paupérrimos, gente que tenía en Siria una situación más o menos normalizada. ¿Cómo están ellos? ¿Están enfadados con el mundo? ¿Están irritados? ¿Están indignados? ¿Están asustados? Están pacientes, saben lo que quieren, tienen mucha fuerza. Se le ve vitalidad, no están deprimidos, lo sabrá. Lo que dices de los diferentes orígenes es cierto. O sea, yo vi a un niño y me entero de que la madre es pediatra. Y que era sirio. Y era sirio. Claro. Tenemos un traductor, porque necesitábamos traductor inglés, árabe o farsi o pastum, y griego árabe. Y entonces me entero de que es un chaval que terminó medicina, que quiere hacer cirugía vascular, él lo cuenta, y que no puede hacer esa especialidad allí, en principio porque debe de ser muy complicado, pero también porque pone en peligro su vida, porque si los que vienen, él se ha dedicado a curar a los enemigos, claro, pues corre peligro la vida. Claro. Entonces, son historias muy... Claro. Pero ellos lo dicen sonriendo. Claro. Ellos están allí transitoriamente, ellos saben que aquello es un puerto de paso, porque el objetivo, lo comentábamos, ellos quieren llegar, avanzar hacia Europa. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el destino soñado de cada uno de ellos? Alemania. Alemania es el destino. O sea, en las fotos que traje sí... Sí, vamos a ir viéndolas porque así mientras vamos hablando, era mucho material, pudimos descargar algunas solo. Compañeros, vamos a ir poniendo las imágenes. Hay una en que en el cartel pone... queremos marcharnos de Grecia, queremos ir a Alemania. Sí. Y lo que hablas con la gente es Alemania. La información que ellos tendrán en sus países es que Alemania es... Porque ellos, supongo que han construido un relato que no sabemos cuáles son las fuentes de ese relato ni la información. No, yo desde luego, pero ellos vienen convencidos, la sensación que da, de que van hacia una vida mejor. Los problemas
Bueno, vamos a ir viendo, bueno, son pocas, ya digo, de todo el material que Do Forno traía, bueno, pues hemos podido seleccionar solamente unas pocas. Hay unas cuantas de niños, teniendo en cuenta cuál es tu oficio. Los niños, ¿en qué condiciones están? Vemos, nos ha llamado mucho la atención, niños muy pequeños, en este caso están allí en el Pireo, pero los hemos visto transitando, bueno, en situaciones muy Ese complicadas. llamaba por la madre, el anterior estaba tranquilito, estaba con su manta al lado, descalzo. Ves a los críos descalzos posiblemente porque solo tienen un calzado. Claro. Y ese calzado lo emplean para cuando tienen que marchar. Caminar. Y ahí había muchos niños como este, en que estaba descalzo, pero ya ves la cara del niño. Sí, el niño está feliz, bien nutrido. La patología que veíamos allí era patología banal. Había cosas importantes, pero no más importantes de lo que puedes encontrar en cualquier ambulatorio. Claro. O sea, eran catarros, diarreas, era lo más importante. Y luego pues podía haber alguna dificultad respiratoria, algún asma, pero a ti como o sea, el diagnóstico es, en estos momentos los niños están sanos, pero tú tienes una información que quizás ellos no tengan de lo que les puede esperar en el futuro, ¿no? Tú como pediatra, como científico, bueno, si llegan a Idomeni, si estos niños emprenden bueno, pues ese tránsito que está siendo filmado prácticamente en tiempo real, ¿qué repercusiones tiene eso en la vida de un niño que es sometido, digamos, a ese viaje? Yo no creo que tenga mucha repercusión en el crío, pero evidentemente la tendrá, depende de cómo sea el viaje. Luego, si en el conjunto de los refugiados, si aparecen enfermedades, no es lo mismo que cada 3 días las personas cambien el hábitat a que estén asentados no 12, sino creo que ya son 18.000. Claro, en Idomeni. En Idomeni, en un sitio húmedo, con unas condiciones inadecuadas. Aquí estaban bien, claro. O sea, no había frío. Bueno, en unas condiciones inadecuadas finalmente están en unas tiendas de campaña ocupando una terminal aeroportuaria que cualquiera de nosotros nos indican que esta es tu vida a partir de ahora, porque estamos hablando de que entonces es su vida a partir de ahora. En 3 días. Ellos piensan que en 3 días su vida va a cambiar. No que vaya a cambiar en 3 días, pero que van a estar en esa situación, en ese oasis durante 3 días, que luego irán a otro sitio que a lo mejor ellos imaginan que es similar a este, que luego pasarán la frontera. Entonces las dificultades a las que se van a ir encontrando a medida que pasen fronteras, es algo que yo no creo que ellos tengan demasiada información. Claro, ellos, por ejemplo, saben lo que está pasando en Lesbos, en todo ese entorno. Saben lo que hay mucha gente que se está quedando en el camino, gente que se está ahogando en el mar. Sí, pero ellos están dispuestos a eso. O sea, yo tengo allí un conocido que trabaja en el Ministerio de Interior, en griego, en inmigración, y lo define como un flujo biológico. Es un flujo de vida. Imparable. Imparable. O sea, no hay manera. Ellos quieren mejorar su vida. Claro, los que huyen de la guerra, porque huyen de la guerra. Los que vienen de la pobreza, pues que quieren buscar una vida mejor. Yo creo que a un europeo, a nosotros, no se nos ocurre el abandonar voluntariamente nuestro paisaje, nuestras comidas, nuestra lengua, todo, pues por nada. Ellos lo hacen evidentemente porque esperan una vida mejor para ellos y para sus hijos. Lo que ha movido a la humanidad siempre, finalmente. Y había una foto también ahí de una madre que me llamó la atención porque era ella y 5 niños. Iban 2 niños delante, uno un poquitito más joven, otro en el carrito y otro en el pecho, en la típica mochilita de niños que llevan. Entonces, ella y 5 niñas. Y el marido, según se había comentado, en Alemania. Ya estaba, bueno, ella tenía ya el referente de que el marido estaba en Alemania. No, ella sabía que el marido hace 8 meses estaba en Alemania, y entonces ella salió de su origen en busca del marido, que ya estaba en Alemania. Qué energía. Ella y 5 niños. Qué energía. La Unión Europea expulsará a los primeros refugiados a Turquía el próximo lunes. Esta es noticia de las últimas horas, ese acuerdo bueno, tan maldecido por muchos, incluida, por cierto, la ONU. Supongo que ellos no saben esto. No saben, lo sabrán, pero saben que son imparables. Ellos no hay quien los pare. Si se ahogan, se ahogan. Si los devuelven, volverán. O sea, el hecho de que con Turquía se haya llegado a un acuerdo de que por cada uno que yo devuelvo ilegal, tú me vas a dar uno ilegal, eso evidentemente va a ser una
arma que va a emplear Turquía en sus propios intereses y que va a favorecer la aparición de nuevas mafias para cobrarles, y si tú estás en el puesto 200 y me das 2.000 euros, vas a pasar al puesto 3. Funciona así. Don Forno, estamos hablando de Grecia. Como decía yo antes en la presentación, mira que no hemos hablado de Grecia aquí. Un país que ha vivido su particular crisis. Todos estamos en crisis, lo estamos todavía, pero Grecia ha sido como uno de los grandes ejemplos de cómo estaban allí las cosas a nivel económico. ¿Cómo está conviviendo las dos crisis? La propia crisis que está padeciendo Grecia y toda la crisis de los refugiados. Hablamos del Pireo, pero hablábamos también antes de Lesbos, de todo lo que está pasando en las islas, que es terrorífico. Yo vivía en el Pireo, y menos los últimos días. Y en el Pireo salías de lo que era la inmediación del puerto, o sea, el puerto, la puerta que da hacia el metro, los bares del entorno. A partir de ahí ya no veías. Los refugiados no están en el centro de Atenas. No están en el centro de Atenas. Por lo que te digo que tengo contacto previo, sí, claro. Estuve con la familia de una amiga, y ellos hablaban del problema y qué tal, que era una cuestión muy traumatizante, muy traumática, pero ellos tienen sus propios problemas y la cuestión de los refugiados es paralela. O sea, yo creo que no les interfiere para ellos ni en su día a día, ni absolutamente nada. Filosóficamente, ¿cómo están los griegos? Bueno, ¿cómo están procesando ellos todo esto que está sucediendo, lo que les está sucediendo a ellos? Eso es muy difícil de contestarte. Lo que yo puedo creer, creo que muy mal, al haber constatado, después de las últimas elecciones, de que no hay posibilidad de independencia, de que yo puedo votar por mejorar mi situación, pero luego hay una realidad de una plutocracia que impide que lo que yo quiero se pueda llevar a cabo. Entonces, lo que ocurre con Grecia puede ocurrir con cualquier lado, pero Grecia lo está viviendo y saben que si previo al endeudamiento era el 120% del Producto Interior Bruto su deuda y ahora es el 180%, después de haber estado recibiendo dinero que ellos no han recibido, entonces que no hay solución. Entonces ves, la gente, familia, cada vez la gente se hace más, probablemente, yo no, es una sensación mía, se hace más individualista, no hay dinero para las casas, para decentar cosas. Pero estamos hablando de clase media, de la clase media. La clase media. Y luego ves también, había en la... ¿Están vencidos? ¿Están con la sensación de... están derrotados? Yo creo que están esperando, pero ahora en este momento probablemente como pueblo derrotado, quizás. No es una palabra demasiado fuerte. Porque derrotados puedes estar en un momento y en el otro momento te levantas. Entonces es una palabra que no sea derrotados, no. Porque me imagino que pelearán, pero en los medios para poder pelear, yo creo que se les escapan a sus posibilidades. Entonces... Vamos a seguir hablando de refugiados porque hoy, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, Julio do Forno, un vídeo de UNICEF, una nueva campaña de UNICEF que hoy han empezado a divulgar, bueno, con ese afán que tienen las ONGs de meter en la agenda este asunto, meter en la agenda un asunto que acaba formando parte del paisaje. Es como, bueno, ya me encuentro todos los días con la página 3 y 4 del periódico hablando de los refugiados, del terrorismo yihadista, bueno, esto ya, la nueva normalidad que escribía el otro día, se escribió el otro día en un periódico. Bueno, la campaña de UNICEF la vamos a ver ahora porque yo creo que merece mucho la pena, la vemos y luego la comentamos. ¡Felicidades! ¡Sois el cliente 1 millón! Venid por aquí. ¿Cómo os llamáis? Yo, María José. ¿Y tú? Yo, Alan. Pues estáis a punto de recibir un fantástico premio. Por ser el cliente 1 millón, os vamos a obsequiar con
Un viaje para toda la familia con los gastos pagados. ¿Qué os parece? Muy bien, gracias. Sonríe para la foto. Es el viaje de su vida. Vamos a ver en qué consiste. ¿Os apetece? Sí. Aquí. ¡Qué suerte has tenido! Mira, nunca en mi vida. ¿Es la primera vez que te toca algo? Sí. El viaje consiste en Grecia, Estambul, Viena. ¿Qué os parece? Increíble. Increíble. No está nada mal. ¿Tenéis hijos? 2. Sabéis que vais a ir todos, ¿eh? Toda la familia. Guay. ¿Os apetece? Muchísimo. Me parece estupendo. ¿Estáis acostumbrados a viajar en familia? Sí, por supuesto. Mira, os voy a poner algunas imágenes de otras familias que, como vosotros, fueron premiados en su día. Además, es un viaje lleno de aventuras, ¿eh? Lo mismo parte del viaje la tenéis que hacer a pie, para intentar cruzar la frontera de un país a otro. ¿Qué os parece? Es verdad que lo mismo tenéis algún problema en alguna frontera, pero no os preocupéis, ¿eh? Porque podéis acampar un par de noches, hacer alguna fogata... Y así los niños seguro que lo pasáis fenomenal. O sea, que seguro que conoces a algún amiguito. Y no todo va a ser a pie, ¿eh? Hay una parte que la podéis hacer en tren. Es verdad que lo mismo está un poquito lleno y hay muchísima gente, pero mira, así aprovechéis para conocer a gente nueva, nuevas culturas, y aunque vayáis con niños que seguramente se os complica todo un poco, con una sonrisa y paciencia seguro que todo va muy bien. Es un viaje para toda la familia que nunca vais a olvidar. No, eso está claro. Y además hay muchos más niños, porque desde el 2015 a lo que llevamos del 2016, hay casi 300.000 niños que empezaron a hacer este viaje y muchos de ellos solos. Por favor, pobres niños, es que... Yo creo que no hay palabras, ¿no? Creo que hay que terminar ya. ¿Qué os parece? Pues no muy bien. Bueno. ¿Eso no te gusta ya tanto? No. Miriam Garavito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo presidenta de UNICEF, Comité Galicia. Bueno, enhorabuena por esta campaña que supongo que estáis siendo bombardeados hoy como consecuencia del impacto que está teniendo. ¿Qué queréis hacer con esta campaña? ¿Qué queréis conmover, remover? Bueno, pues principalmente queremos sensibilizar y generar una empatía sobre toda la situación que están pasando estos niños y niñas refugiados inmigrantes, especialmente sobre las amenazas a las que se enfrentan durante todo este tránsito que están haciendo, ¿no? Este viaje que ellos han tenido que emprender sin quererlo. Creo que las personas que participan, cuéntame bien un poco el trasfondo de la campaña, porque son personas que no sabían que estaban Pues formando sí. parte de una campaña de UNICEF, ¿no? Pues mira, hemos querido innovar y hemos cogido pues la ironía como recurso pues para generar la atmósfera adecuada que permite recoger esas reacciones espontáneas de ciudadanos ante las cámaras ocultas, Claro. como muchos otros programas que se hacen, ¿no? Claro. Por un momento ellos sienten que les ha tocado el premio de su vida, ¿no? Un viaje de placer, pues fíjate, a Estambul, Turquía, Claro. pues sitios que antes eran sitios Destinos apetecibles. turísticos, claro. Sí, Claro, sí. apetecibles pues para cualquier ciudadano europeo, ¿no? Y resulta que cuando empiezan a ver el tráiler, pues se dan cuenta el vídeo, pues que ese viaje que ellos parece ser que están deseando hacer, pues es el que tienen que hacer muchos niños cada día, huyendo de la guerra y la miseria. ¿no? Escuchaba esta mañana en una entrevista a otra persona de UNICEF que muchas de estas personas que participaron han reconocido el impacto que ha supuesto participar en esta experiencia, que han sido conscientes perfectamente de lo que estaba pasando con el asunto de los refugiados y de los niños, ¿no? Claro, es que es un baño de realidad, Fernanda, porque Claro. al final nosotros en nuestro día a día eso lo vemos muy lejos, aunque estemos bombardeados por noticias en los medios de todo lo que está pasando, Sí. cuando no lo vives en primera persona, pues lo tienes como olvidado, ¿no? Entonces, cuando te afecta en este momento que tú te dicen que tienes un premio y resulta que te están dando esa noticia a ti directamente, ¿no? Pues al final, ¿qué es lo que pretendíamos? Ese baño de realidad, ¿no? Hacernos partícipes todos de este sufrimiento que están teniendo estos niños, cerca de 300.000 niños ya
y que seamos conscientes de que tenemos que protestar, que tenemos que indignarnos, que tenemos que motivarnos, que tenemos que emocionarnos y intentar luchar para que esto acabe. Miriam, estabas hablando de eso, de 300.000 niños, algunos pequeñísimos, recién nacidos, partos que se están produciendo en sitios como Idomeni. El otro día esas declaraciones de Médicos Sin Fronteras diciendo que hay mujeres pariendo en el barro, bueno, en situaciones impensables en una Europa del siglo XXI. ¿Cómo calificarías lo que está sucediendo en estos momentos en el presente, a día de hoy, con este drama de los refugiados y en concreto con los niños? Bueno, pues es realmente incalificable. No hay palabras para describir lo que estamos viviendo y sobre todo pues las oficinas en el terreno que estamos allí, ¿no? Y que llevamos más de 5 años intentando trasladar lo que estaba pasando allí, porque daros cuenta que es que hay niños sirios que ya han nacido en guerra. Hay muchos niños menores de 5 años ya que han nacido en estas circunstancias, que no han conocido Siria en otra situación que esta. Son 3,7 millones de niños que jamás conocerán la Siria, que recuerdan sus padres, y más de 306.000 que han nacido siendo refugiados. Es impresionante. Impresionante. Cerca de estos niños hay 8,4 millones de niños sirios que necesitan asistencia humanitaria urgente. Es como si cogiéramos, es la misma cantidad de niños que tenemos en toda España. Claro. Es como si todos nuestros niños, que hay 8,3 millones, necesitaran ahora mismo desplazarse y huir porque se establece un conflicto de guerra en nuestro país. En fin, Miriam, pues de verdad, enhorabuena por esta campaña, a ver si contribuye a que nuestras conciencias se remuevan. Hay quien dice que la de la sociedad civil está suficientemente removida, que el problema es que no está igual de removida, la de los que tienen que tomar decisiones. Pues claro, porque esto, aparte de una situación de acción humanitaria, lo que es también es un conflicto político. Claro. Hay que solucionar el conflicto allí y eso solo lo pueden hacer los políticos. Nosotros lo que podemos hacer es instar a que lo solucionen desde todos los frentes en los que tengamos capacidad de acción, pero sobre todo también canalizar la ayuda para que mientras que esto no suceda, pues estos niños tengan cubiertas sus necesidades. Pues Miriam Garavito, de organizaciones que estén allí y que realmente puedan llevar a cabo esa ayuda. Pues Miriam Garavito, de verdad, muchísimas gracias una noche más por atendernos y pendientes. Aquí la puerta está abierta y la ventana también para contar lo que sea necesario en relación con este asunto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Fernanda. Espero que la gente lo vea, lo traslade por las redes, que al final hoy en día es la gran base de la comunicación. La forma de llegar. Y podamos recaudar mucho dinero para poder ayudar a los niños. Bueno, pues contad con nosotros. Gracias, Miriam. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Realmente el tema de los refugiados, estamos comentando, la forma de aproximarse a él prioritariamente es de derechos humanos, obviamente, ¿no? Pero yo creo que debemos ser realistas y ver las cosas para buscar una solución desde un punto de vista más global, ¿no? Más global. Están muy bien las campañas de sensibilización. Cuanto más cultura de derechos humanos haya una sociedad, mejor seremos democráticamente hablando, sin duda alguna. Pero yo digo que al margen de eso, paralelamente a esa denuncia, no sustituyéndola, por supuesto, paralelamente, yo creo que hay que buscar la óptica, digamos, geoestratégica. Volvemos a los temas de seguridad. Y ahí hay una serie de contradicciones difíciles. Por un lado, desde Europa, estos intentos de reorganizarse ante la amenaza terrorista, se dicen muchas cosas. Una de las cosas que se dice es hay que reforzar las fronteras exteriores. Entonces, ¿Europa qué hace? Vamos a tratar de reforzar las fronteras exteriores. Lo hace de forma chapucera, porque estos, los que ya están, devolverlos para cambiarlos por cromos por los que están allá, es una chapuza, digamos, jurídica, pero bueno, que hay que entender en clave política interna de algunos países, ¿no? Por un lado es eso, hay que reforzar las fronteras exteriores, y por otro lado lo que hay que hacer es acabar con los estados fallidos, acabar con las guerras, ¿no? Entonces, en el medio de ese análisis están las personas que se mueven, Entonces yo creo que de forma paralela a la denuncia y la tratar de solventar desde el punto de vista de derechos humanos el problema de los refugiados, hay que insistir en que Europa debe de, una vez por todas, responder de forma coherente con la amenaza, contra la amenaza yihadista y con el problema base de todo el problema de refugiados, que son los estados fallidos, Siria, Irak, Afganistán, que son los que mueven a la gente, es decir, son los que mueven a la gente. Europa no puede ser una isla de riqueza en el medio de un océano de miseria, no puede ser una isla de seguridad en el medio de un contorno de inseguridad.
O sea, sin solucionar los temas geoestratégicos no solucionamos el flujo de personas. Está claro que los refugiados es una consecuencia de los errores en la geoestrategia por las que efectivamente te iba a preguntar, porque yo no sé cómo de optimista eres tú, cómo crees tú que está actuando la Unión Europea hasta un problema que yo no digo que sea fácil de solucionar, no creo que la solución sea como, nos sentamos aquí y lo arreglamos, pero está siendo torpe la Unión Europea con Esto es un déjà vu, ya lo comentamos en noviembre cuando fueron sentados en la Plaza de la República en París, y ahora ha ocurrido pues algo similar, unas reacciones similares. Sí parece que cada vez que hay un gran atentado parece que se aumenta un poquito el nivel de concienciación, pero yo creo que sigue siendo insuficiente. ¿Por qué? Porque de nuevo, si acudimos a la óptica global geoestratégica, los problemas de fondo permanecen. El problema de las contradicciones entre las potencias aliadas, por llamarlo de alguna forma, el eje suní Arabia Saudí contra el eje chií Irán, y Estados Unidos apoyando al primero y Rusia apoyando, digamos, al segundo. Esas contradicciones impiden que haya una resolución más rápida, más coherente y más equilibrada en la respuesta ante la amenaza importante que tenemos con estas consecuencias humanitarias que tiene. Aunque, como dijimos también en noviembre, aquí mismo también, yo creo que a nivel teórico la solución están sobre la mesa y ya se sabe cuáles son. De forma inmediata, a plazo inmediato, acabar territorialmente con el califato, ¿no? Lo que parece que va a ocurrir antes o después. Es obvio que va a ocurrir antes o después. Desde hace 80 años, en una guerra convencional, nunca gana el que no tiene superioridad aérea. El Daesh no tiene superioridad aérea, va a ser derrotado. Va a caer Mosul, va a caer Fallujah, va a caer Raqqa. Sí, ya se recuperó Palmira. Ya se recuperó Palmira. Irak, el gobierno de Irak tiene mucho interés en acabar con ellos. Los kurdos también. El gobierno de Siria tiene un interés diferente, pero acabará con ellos. Eso hay que hacerlo de forma inmediata, y se puede hacer de forma inmediata en semanas. Es cuestión de coordinarse a nivel internacional. Menos mal que entró Rusia en esa dialéctica, menos mal. Estamos alabando el papel de Rusia, una democracia débil, por no llamarle una dictadura, ¿no? Sí. Bien, a nivel inmediato está claro que hay que hacer eso. A nivel mediato, a un plazo medio, está claro también lo que hay que hacer. Hay que actuar en servicios de inteligencia, en servicios secretos. Hay que construir una contranarrativa de la radicalización para eliminar pues, a los radicales de Europa, eliminar las vías de reclutamiento, eliminar ese discurso heroico, absurdo, que mueve a estos captores, estos captados. Y a largo plazo también se sabe lo que hay que hacer. A largo plazo lo que hay que hacer es actuar a nivel teológico dentro del propio islamismo. Tiene que menguar la fuerza de las interpretaciones radicales del Islam, del salafismo y del wahabismo. Debe imponerse el Islam moderado, el Islam de inspiración, digamos, marroquí y no de inspiración saudí. Esto lo tienen que hacer los propios musulmanes, tienen que modernizarse, tienen que actualizarse a nivel mundial, no estoy hablando de unos u otros, a nivel mundial, darse cuenta que estamos en el siglo XXI y no estamos hace 1000 años, eso por un lado, y por otro lado los propios sociedades democráticas, en esta tercera actuación a largo plazo, yo creo que tienen que ser firmes en el compromiso de enfrentarse a la ideología radical, enfrentarse al lenguaje del odio, enfrentarse a los imanes que predican violencia y discriminación de la mujer y ablación de clítoris, y enfrentarse penalmente o con deportaciones si es necesario. Pero José Julio, eso teóricamente está muy claro, lo acabas de describir perfectamente, con su posología incluida. Sí. Pero la pregunta es, ¿se va a hacer? Yo creo que la primera fase, la fase militar de recuperar el territorio, se va a hacer. Y va a generar una situación dialéctica muy interesante desde el punto de vista teórico. Por un lado, cuando caiga el territorio del califato, va a haber un problema estratégico en Daesh, porque ya no van a poder suministrar las órdenes a sus comandos en todo el mundo, porque va a caer el territorio base. Pero por otro lado van a intentar intensificar las acciones exteriores porque parezca que no desaparece la filosofía, digámoslo así. Puede provocar un efecto rebote. Sí, pero pero yo creo que en todo caso, aunque produzca un efecto rebote, está aquí el doctor, un efecto rebote con ciertos medicamentos, yo creo que será menos grave que en la situación actual, ¿no?
A lo mejor volvemos al escenario, a la tipología del lobo solitario, el comando que ya no está entrenado en Siria y tiene menos capacidad de actuación, aunque va a tener siempre capacidad de actuación. Déjame, José Julio, en cualquier caso, porque lo que vamos observando, y es uno de los análisis que se hace de forma reiterada estos días, es bueno, la occidentalización de muchas de las personas que están participando en los atentados. Personas que habían nacido ya en Europa, que son europeos de facto, ¿no? Sí. Vamos a ver primero los ejemplos. Marina Carregato, buenas noches otra vez. Ejemplos concretos que tienen que ver con personas que han participado en estos últimos atentados, que insisto, casos muy llamativos porque había hermanos diferentes, bueno, que emprendieron caminos distintos en relación con sus vidas. Marina. Sí, vamos a ver ejemplos concretos porque si hay algo que encontramos que tienen en común muchos de los terroristas, tanto de París como de Bruselas, es que, como decíamos, son todos europeos. Vamos a ver 3 ejemplos. Son estos 3. El primero es de los hermanos Abdeslam. Ellos son los responsables por los atentados de París, algunos de los responsables por las bombas que tuvieron lugar en París en noviembre. El siguiente ejemplo es este, el de Najim Lakraoui. Él fue una de las personas que se inmoló hace solo unos días en el metro de Bruselas. El tercer ejemplo, Abdelmajid Abaoud, dicen que es el cerebro, la parte intelectual de los atentados de París. Son los 3 ejemplos. Vamos a empezar por los hermanos Abdeslam, porque hasta hace poco tiempo sabíamos poco de ellos, o por lo menos poco de su vida privada, pero la CNN consiguió entrevistar a 2 de sus amigos y entonces fue cuando vimos unos vídeos que creemos que son que desvelan mucho de su personalidad. Vamos a ver qué podemos ver en estos vídeos. Ahí vemos a Ibrahim Abdeslam bailando en una discoteca con un cigarrillo en la mano, mientras habla animadamente con una chica rubia. Por el otro lado, vemos a su hermano, a Salah, vestido con una sudadera naranja, rapeando junto a un grupo de amigos. Son estos 2 vídeos, pero hay otro vídeo más, un vídeo que también desvelaron sus amigos, que es de Ibrahim en el bar bailando breakdance con algunos de sus amigos. Son, como decíamos, 2 vídeos que fueron grabados solo 8 meses antes de los atentados. Los atentados, recordemos, donde por un lado Ibrahim era una bomba suicida y hizo estallar uno de los bares de París, y por el otro lado está Salah, que se tenía que haber inmolado, no se inmoló, acabó escapándose y hace pocos días lo detuvieron en Bélgica. De hecho, hoy le dijo a las autoridades que estaba dispuesto a colaborar si conseguían su extradición. Estos son los 2 hermanos que son nuestro primer ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo, es de Najim Lakraoui. Lo que nos llama la atención de lo que pasó con este terrorista, que, como decíamos, fue uno de los que se inmoló en el metro de Bruselas, pasó solo horas después de que se desvelase su identidad. Lo que pasó estas horas después fue que los medios de comunicación recibieron un comunicado del hermano del terrorista. En ese comunicado decía lo siguiente: condeno enérgicamente las acciones de mi hermano mayor y los ataques en los que se vio involucrado en Francia y en Bélgica. Él cuenta en ese comunicado que desde que su hermano se radicalizó, que habían perdido el contacto, y nos llama la atención lo normal y lo occidental que parece este hermano, porque, entre otras cosas, por ejemplo, es deportista de profesión, de taekwondo, y está intentando participar en las Olimpiadas de Río. 2 ejemplos, este segundo sobre familias que están rotas por el terrorismo, pero vamos con el tercero porque tiene mucho que ver también con esto. El terrorista del que hablamos es Abdelmajid Abaoud. Él es el autor intelectual de los atentados de París. Conocemos más sobre su vida, sobre él, porque quien ha hablado sobre su pasado ha sido su padre. Ha dado una entrevista a la Courrier International a principios de este año. En esa entrevista nos ha contado varias cosas. Aquí, por ejemplo, vemos su foto de infancia, que la desveló el Daily Mirror, pero en esa entrevista él cuenta que este joven creció en el barrio de Molenbeek, en Bruselas, cerca de Bruselas, y que tuvo una infancia normal, que su familia no tenía problemas de dinero, que no fue una familia con problemas. De hecho, fue al colegio de Saint-Pierre, que es un colegio bastante caro de Bruselas. Dicen que no iba muy bien en el colegio, pero un niño normal, un adolescente normal, que de hecho trabajó en la tienda de su padre. Su padre tiene una tienda de ropa desde hace décadas en el barrio. Como decíamos, fue su padre quien dio esta entrevista en la que cuenta que la familia está destrozada. No podemos más. Estoy sin fuerzas.
Me avergüenzo de mi hijo Abdelhamid. Nos ha arruinado la vida. Vine hace más de 40 años a trabajar en la mina en Bruselas, pero logré mejorar. Me quedé esta tienda, tenemos una buena vida aquí, incluso fantástica. Abdelhamid no era un niño difícil y se había convertido en un buen negociante. Pero de repente se fue a Siria. Me pregunto a mí mismo todos los días por qué se radicalizó y no tengo respuesta. ¿Por qué, en el nombre de Dios, querría hacer daño a los belgas inocentes? Nuestra familia le debe todo a este país. Bueno, José Julio, estamos hablando de perfiles muy concretos. ¿Por qué se radicalizó? ¿No hay un fracaso también aquí de Europa, de integración, de...? Esto, bueno, varias ideas respecto a esto. Esto es un ejemplo palmario de la capacidad de reclutamiento del Daesh, ¿no? Claro, pero es que se supone que aquí, con esta sobre todo soberbia cultural que tenemos, vivimos en el mejor sitio del mundo, sí, en teoría. El reclutamiento a través de las redes sociales, el lenguaje audiovisual que usa el Daesh. Está claro que a esta gente, a estos integrantes del comando de Bruselas, de Molenbeek, sí, los reclutaron a través de las redes sociales, no a la mezquita. Estos iban al bar, no iban a la mezquita, ¿no? O sea que un ejemplo de lo que comentamos hace meses, de la capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías para captar terroristas suicidas, lo máximo en radicalización que existe. Eso por un lado. Y por otro lado, el déjà vu respecto a la problemática de París. Europa ha reaccionado tarde, Europa no se ha comprometido con el sentimiento democrático, Europa ha fallado en la capacidad de sus sistemas educativos para generar ciudadanos y no generar desarraigados, inadaptados y terroristas suicidas, y por lo tanto tenemos que entonar mea culpa. Empezando, yo soy profesor universitario, empezando por mí mismo y por los profesores de Europa, que no somos capaces, no hemos sido capaces de gente que hemos tenido desde su nacimiento, no es que hayan venido refugiados de Afganistán a los 30 años, no, desde su nacimiento no hemos sido capaces de inculcarles los valores democráticos. Por lo tanto, insisto que hay que reforzar el sentimiento constitucional, la fuerza de nuestros valores de libertad, de justicia e igualdad, y es muy importante, en la segunda fase que decía antes, hacer estrategias de contranarrativa. Esto es vital, lo decía antes. A medio plazo, ¿qué tenemos que hacer? Es inteligencia, pero inteligencia no es el espía que pasa en los comandos terroristas. Inteligencia es, digamos, la comunidad de inteligencia, que seamos socialmente capaces de que los jóvenes y los niños y niñas que están en Europa vean que es mejor ser un ciudadano demócrata y libre que ser un suicida que se explote en una ciudad europea. Y para eso tenemos que a lo mejor que invertir dinero en el CSEC, en el Centro de Seguridad que dirijo en Santiago. Estamos pidiendo estos días un proyecto de investigación, coordinados con un grupo de la Universidad de Barcelona, sobre lenguaje contrainsurgente, es decir, sobre la contranarrativa que los poderes públicos, las democracias, tenemos que argumentar en redes sociales, en los medios de comunicación, en las bibliotecas, en el sistema educativo, para contrarrestar la narrativa radical. Claro, porque vamos a ver, es que el proceso de reclutamiento es muy sofisticado, porque a una persona, como decía yo antes, con esa soberbia intelectual que tenemos en Europa, de estamos en el mejor de los mundos posibles, un joven que vivía en ese entorno y que lo convence a alguien de que se tiene que inmolar, quiero decir, no es que te convenzan de irte a un sitio en el que vas a tener unas señoras estupendas y unas gafas Ray-Ban, no, te dicen que te pongas una bomba y que te suicides. Quiero decir que el proceso de reclutamiento y de lavado de cerebro y de convicción es brutal, es muy sofisticado. Sí, ya sabíamos que Daesh usa perfiles de reclutamiento diferentes, para las mujeres usa una serie de empresas de reclutamiento determinadas, para los hombres otra, para los religiosos estos no son chicos otras. Que vienen de allí para aquí, ellos viven allí, o sea, ¿qué se les dice? Esos se radicalizan aquí, van allá para entrenar, fueron allá y regresaron. ¿Se sabe qué les dicen? Se les ofrece el heroísmo. Estos, en concreto, estos de la estructura de Molenbeek, las estructuras, digamos, de Molenbeek, que son los mismos que París, son los mismos, eran gente sin identidad, y lo que le ofrecen a las redes sociales es un sentimiento de pertenencia. Claro, pero algunos proceden incluso de familias más o menos estructuradas. Por lo tanto, no es una radicalización ni familiar ni religiosa, es una radicalización. Claro, por eso, pero que tiene un referente familiar estable en principio, ¿no? A distancia de venta como positivo de la violencia y de la muerte. Al final, tampoco no hay que ser políticamente correctos en esto. Creo que es demasiado grave el asunto para ser políticamente correctos. No, yo agradezco además que no lo seamos. Al final, también se radicalizaba un etarra en las icastolas, es verdad, pero tenía un elemento razonable detrás
no se suicidaba, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un salto cualitativo. Claro, ¿no? hay un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque está el elemento religioso, el salafismo, el wahabismo, es decir, está la creencia medieval de que hay que hacer una yihad, hay que matar al infiel y que si mueres en esa acción será recompensado. Por eso es importantísima la tercera fase que comenté antes, sociológica. Sí. Esto no resolverá a largo plazo si el Islam no se modera, si los propios musulmanes no son capaces de imponer una versión moderada, porque mitigaremos ahora esta problemática del Daesh, pero dentro de unos años surgirá otra. Hemos visto cómo se ha reproducido. El primer atentado islamista en España es en el año 95 en París, en la Gare Saint-Denis. Sí. En Madrid es el año 2004, las Torres Gemelas fueron en 2001, ¿no? Es decir, llevamos décadas. Han sido los talibanes con una fisonomía determinada, ha sido Al-Qaeda con lobos solitarios y otra filosofía, ahora es Daesh con una base territorial, va a desaparecer la base territorial, se va a regenerar de otra forma. Hay una franja de Somalia, Mauritania, ahora en África, con muchos problemas, muy problemática, con decenas de grupos, unos que se afilian a Daesh, otros que se afilian formalmente, ¿no?, a Al-Qaeda. Es una zona que va a explotar, está explotando, no tiene la atención informativa que tiene Europa, por razones, bueno, de estas curiosas de política internacional, ¿no? Pero Francia está insistiendo, lleva décadas tratando de controlar el Chad, tratar de controlar Níger, Mali, y no hay forma, ¿no? No hay forma. Bueno, no hay forma. A ver, también alguna responsabilidad tiene Occidente en todo esto, ¿no? En efecto. Claro, parece que es que ellos son los malos y aquí estamos tratando de arreglarlo, ¿no? Esto es otro tema también delicado, los argumentos historicistas. A mí no me gustan, no me gustan. Bueno, pero esto de la memoria histórica no me gusta jurídicamente. No, yo no hablo tanto de memoria histórica como... No, es una forma, de cosas más recientes, de cosas más recientes, ¿no? Es evidente que si Estados Unidos no hubiera salido de Irak, no hubiera Daesh. Hace 3 o 4 años. Un poco más atrás, es evidente que si Estados Unidos no hubiera derrotado a Saddam Hussein, no hubiera Daesh. Pero volvemos más atrás. Es evidente que si no se hubiera desaparecido la colonia, hubiera seguido existiendo el control de Francia y de Gran Bretaña, no hubiera Daesh. Volvemos hacia atrás. Es evidente, si no hubiera caído el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, no hubiera Daesh. Y así el argumentario acabamos pues en la separación de Oriente y Occidente, o en el Reino de Bizancio, o la separación de los... Bueno, pero los argumentos está bien, no, pero está bien, yo creo que es un argumento que también está bien ponerlo encima de la mesa, porque efectivamente podemos acabar en los primeros habitantes de la Tierra, pero... Claro, hay que mirar al futuro y cuáles son la problemática, buscar las causas, y la causa es la radicalización, y la causa es esa interpretación extremista del Islam. Bueno, vamos a contactar enseguida con nuestro compañero Sauco Fernández, como decía Idomeni, que acaba siendo una estación termini para muchos de esos refugiados. José Julio, ¿el asunto de los refugiados ha venido para quedarse? Es evidente, como decíamos aquí, que los flujos naturales biológicos tienen difícil solución. Son flujos que han existido siempre en la historia de la humanidad. Lo que pasa que ahora no somos 1.000 millones ni 5.000, somos 9.000 y se van a incrementar. Sí, bueno, pero lo que hay que hacer, claro, sí, pero lo que hay que hacer es generar riqueza, generar paz, eliminar estados fallidos. Es decir, Europa, insisto, no puede ser una isla de riqueza en el medio de un océano de pobreza. Claro, pero a ti no te provoca ninguna sensación especial el hecho de que esto esté aconteciendo en un momento de la historia como este, que se supone que algo hemos tenido que aprender, algo hemos tenido que sofisticarnos como civilización. Yo decía antes, nos avergonzaremos como generación, sí, quiero nos decir. Avergonzamos. ¿Cuántas veces pensamos, cómo no hicieron nada los alemanes cuando, bueno... Cuando fueron... sacó Amnistía Internacional o informe del trato que reciben los trabajadores del Mundial de Qatar. Mucho peor que el trato de los refugiados en el Pireo. Entonces, volvemos al análisis global. Hay que dejar, yo creo que, de ser hipócritas, y valen igual la muerte de 4 monjas en Yemen asesinadas que de 4 norteamericanos en el aeropuerto de no sé dónde. Es decir, es hora de que la sociedad internacional ponga, como decía antes, la cultura de derechos humanos por delante, y valen tanto lo mal que lo pasan los trabajadores pakistaníes en Qatar que patrocina a fútbol español, que lo mal o menos mal que lo pasan los refugiados sirios que van a ir a Alemania cobrando una serie de ayudas.
yo insisto, hay que ser, yo creo que coherentes, hay que ver las cosas globalmente y hay que imponer de una vez por todas la axiología de derechos humanos y dejarse de intereses energéticos y intereses económicos. Volvemos otra vez a lo que hay que hacer y de las ironías, por no decirle otras cosas Alfredo, yo no sé internacionales. si tú crees que esta expresión que te decía antes, que comentamos incluso antes de empezar, nos avergonzaremos como generación, como pasó con otras. Entonces, después de lo que ha dicho él, yo creo que harán, a través de la información, que sea la gente de a pie la que se avergüence para cargar otra vez sobre nosotros los errores de ellos. Entonces, los derechos humanos, evidentemente que si fuéramos capaces, bajo mi punto de vista, de ser serios con eso, la solución estaría a la mano. Pero los valores democráticos, ¿tú crees que nos inculcan valores democráticos? Nos inculcan a los de a pie valores que les interesa a ellos, que nosotros cumplamos para ellos hacer lo que les dé la gana. Por eso dije que tenemos que avergonzarnos y tenemos que avanzar en el compromiso real democrático. Sí. La memoria, yo creo que la memoria histórica es buena para evitar repetir. Es buena. Y cuando hemos cometido un error, tenemos que aprender de aprender y y pedir perdón. Sí, no, yo lo porque decía la radicalización como argumento jurídico, como causa. No son causas, son elementos que hay que conocer para adoptar mejor las decisiones. A ver, vamos a seguir hablando después, dejando porque está ya mi compañero Saúco Fernández. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Bueno, ¿dónde estás ahora exactamente, Saúco? Pues ahora mismo justo estoy en mitad de la vía, en el campo, en la estación de Idomeni, y acaba de esperar hace un rato y aquí estamos. Están empezando a encender hogueras y la gente está comenzando a cenar. Bueno, llevas unos días ahí, te voy a hacer una pregunta casi personal. ¿Eres distinto? ¿Es distinto el Saúco de hoy que el Saúco que se fue a Idomeni? Hombre, pues la verdad es que después de ver todo lo que está pasando aquí, supongo que algún cambio en mí habrá. Lo que pasa es que no tuve mucho tiempo a asimilarlo, pero me imagino que sí. Bueno, pues descríbenos sensaciones, sobre todo. Estamos viendo imágenes de Idomeni, lo estamos viendo en los medios de comunicación estos días, vimos el magnífico trabajo que nos enviaste hace unos días, pero casi te pido sensaciones. Cuéntanos qué es Idomeni, qué está pasando en Idomeni. Bueno, pues Idomeni ha habido, la verdad, una transformación desde hace 3 semanas hasta ahora. En principio, lo que más se respiraba, aparte de la desesperación obvia y de la situación, pues era un poco incomprensión por lo que estaba pasando. Nadie entendía por qué estaban cerradas las fronteras. Y esa incomprensión, pues estos últimos días se ha transformado en indignación. Y lo que se ve es una indignación tremenda y se respira tensión y en cualquier momento pues puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Los últimos días han cerrado la vía del tren, con lo cual se está generando un problema a nivel nacional en Grecia. Los trenes de mercancías no pueden cruzar a Macedonia y los refugiados están en la vía y en cualquier momento cuando se produzca un desalojo pues se puede producir, bueno, pues cualquier cosa, la verdad. Hay miles de personas en estos momentos en Idomeni, las cifras van subiendo prácticamente día a día. Cuéntanos un poco cómo es ese campo de refugiados, cómo está organizado, cuáles son las condiciones en las que se está viviendo, qué pasa cuando llueve. Cuéntanos. Organizado, la verdad es que no está. Idomeni es un campo improvisado, es un lugar donde se han ido acumulando las tiendas de campaña de la gente que no ha podido pasar la frontera y es un campo muy caótico, no es un espacio delimitado. Hay gente en Idomeni, en lo que es la estación, pero también en los alrededores. A 2 kilómetros hay una gasolinera donde hay otro campo improvisado donde estarán otras 1.000 o 1.500 personas. Y el poco orden que se respira es el que los propios refugiados intentan poner en su vida y el que hay en las colas de reparto de alimentos y de ropa y de leña cuando hay orden, porque muchas veces ese orden se convierte en caos y se transforma muchas veces también en violencia, porque la gente está al límite y cualquier roce pues acaba en pelea. ¿Quién suministra la comida? ¿Quién suministra los medicamentos? ¿Hay comida? ¿Hay medicamentos? Sí, ahí como te digo, es un poco caótico todo. Hay muchas organizaciones que están viniendo aquí y están haciendo su trabajo, pero no existe un trabajo coordinado. Hay un servicio de salud, de Médicos Sin Fronteras, hay otras
ONGs que tienen sus propios servicios de salud y luego hay determinadas organizaciones o gente por libre que viene, reparte comida, reparte ropa, reparte pues todo tipo de bienes útiles para la gente que está viviendo aquí. Pero no hay una organización determinada. Hay un servicio de policía que solo se ocupa de lo que es el espacio de la vía y el resto del campo pues está dejado completamente de la mano de Dios. Si tuvieras que describir con una palabra cómo es Idomeni, ¿serías capaz de utilizarla con una frase? Una palabra... me sale, no sé, infierno quizá. Infierno, es así, infierno. Sí, sin exagerar, infierno. ¿Cómo están ellos? ¿Indignados? Le preguntaba antes a Alfredo Forno, que acaba de estar en Grecia, en el Pireo. ¿Cómo están? ¿Ya están en una situación diferente? Alfredo me decía que en el Pireo están esperanzados. Piensan que simplemente es un tránsito hacia una vida mejor. Idomeni se convierte muchas veces en una estación Termini, así que supongo que todas esas esperanzas que tenían durante el viaje ahí acaban desapareciendo, ¿no? Ya, como te comentaba antes, Fernanda, sí que hay una transformación de la esperanza que había hace 3 semanas desapareció en los últimos días. O sea, el deterioro psicológico de la gente que está aquí pues está siendo bastante importante en los últimos días. Muchas familias que tenían el dinero justo para realizar el viaje, para llegar a Alemania o a alguno de los países de Centroamérica, que era su objetivo, y ese dinero se está terminando. Entonces, la gente al quedarse sin dinero se está desesperando también. Y aparte, no hay una posibilidad, porque el sábado pasado vinieron aquí 40 autobuses y se le ofreció a mucha gente abandonar este campo para irse a otros campos organizados por el gobierno griego. Pero la gente no quiere abandonar esto porque en el fondo sí existe una esperanza de que la frontera se abra. Claro. En fin, la esperanza, que dicen que es lo último que se pierde. Sauco, vamos a vernos pronto, creo, así que bueno, tendremos ocasión de compartir con nuestros espectadores cosas que has vivido durante estos días, seguramente bueno, con la reflexión que vas a necesitar para cuando vuelvas. Muchísimas gracias, Sauco, de verdad. Yo no sé si compartirás con nosotros alguna persona concreta, alguna mujer, algún niño, algún hombre con el que te hayas encontrado estos días, cuya peripecia quieras compartir con nosotros, por la razón que sea, porque te ha llegado a algún sitio especial. Pues te digo bastante mal, Fernanda. No sé si me decías que si podía compartir contigo algún testimonio de alguna de las personas sí, que he conocido exactamente, aquí. de alguien que te haya llegado a algún sitio, decía. ¿Perdón? Sí, un testimonio. Ah, bueno, pues la verdad es que cada persona que está aquí tiene una historia que es increíble. Con cada persona que puedes hablar en el campo, pues da una historia que es realmente increíble. Pero bueno, yo me quedaría con la de Kazan, un chico de Mosul de 20 años que he tenido la oportunidad de hablar con él largo y tendido. Perdió su hermano mayor hace 3 meses y decidió pues, dejarlo todo, juntar el poco dinero que tenía y pedir algo de dinero a la familia pues para intentar llegar a Alemania, y lleva aquí parado un mes. Ya. Sin hacer nada más. Bueno. No, claro, sí, más que nada pues desesperado. Ya. Y diciendo pues eso, que probablemente estar en Irak bajo la amenaza del ISIS es mejor que vivir aquí. Bueno, pues con esa última reflexión nos quedamos, Sauco. De verdad, muchísimas gracias por atendernos, unos besos muy fuertes de todo el equipo y nos vemos enseguida, ¿vale? Cuídate mucho. Vale, un abrazo a todos. Un abrazo, Sauco. Bueno, el fin de la esperanza que puede estar representado en Idomeni, ¿no? Es que cuando estoy oyendo a Sauco, me estoy reviviendo mis propias experiencias y estoy sintiendo en lo que él dice, porque tú me preguntas y quieres una respuesta rápida. Se lo preguntas a él y también quieres una respuesta rápida, y él no es capaz de dártela. Sí, y yo tampoco soy capaz de dártela, porque crea un estado de ánimo que no es tan... crea incertidumbre. Claro. Y luego, lo que él decía del caos, el caos es siempre. O sea, no hay Estado. Las ONGs no son capaces de organizarse. Las ONGs tienen un tiempo. O sea, por ejemplo, en donde yo estaba, Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo estaban de 8 a 12. A partir de 12 éramos todos, los que estábamos de a pie, por así decir, los que suplíamos hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Claro. Entonces, no hay manera de organizar cuando no hay un personal organizable. Claro. A veces éramos 4 médicos, otras veces no había ninguno. Entonces, es muy difícil. En fin, vas a volver. Y en las 3 semanas, yo estuve 3 semanas. La primera fue
una experiencia. La segunda, otra experiencia. Y la tercera, teniendo en cuenta que yo me fui justo cuando fue el tratado con Turquía, un poco antes, ya es el inicio de la desesperación de la gente. Yo los veía relajados. Tranquilos. O sea, no los veía violentos, no los veía, pero evidentemente son humanos. Y llegó un momento en que eso se va a perder. ¿Vas a volver? A volver, no tengo clara la cuestión y a Idomeni es muy duro volver y yo tengo una edad. Bueno. Pues de verdad, muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a entender un poco más este momento tan complicado de entender. Dos puntos de vista diferentes, una persona más desde la academia y otra desde la vivencia directa, ¿no? Incluida también la experiencia del propio Sauco Fernández. Estoy convencida de que vamos a tener que seguir tirando de vosotros para seguir entendiendo esto que forma parte de nuestro presente y yo creo que sí que está bien reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo fatal, porque hay cosas, estarás conmigo, José Julio, que estamos haciendo mal, ¿no? Lo de Bélgica es el ejemplo palmares de que hay falta de coordinación y de cooperación entre los diversos agentes políticos europeos. El ser humano es manifiestamente mejorable, yo creo. Sí, ¿no? por supuesto. Gracias, de verdad, un auténtico placer. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa publicitaria, regresamos enseguida para, bueno, en realidad para seguir hablando de política, porque esto también tiene algo que ver con la política, desgraciadamente, de las negociaciones, pero también de ese pleno de Ferrol, dedicado, como sabemos, al rey, a Felipe VI. Enseguida volvemos.